nuestro abogado, Jesucristo. ¿Por qué necesitaríamos a Jesucristo como abogado si ya lo hemos reconocido, creído en Él como Dios, lo hemos aceptado como nuestro Señor, sabemos que es el Salvador del mundo porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo justamente? Pues porque aún estando en el camino de la fe, aún procurando seguir la palabra de Dios, ser obediente a Él, aún pensando que ya somos santos, y a veces incluso pensando, creyendo que somos mejor que los demás y perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que hay un acusador de los hermanos de la fe, de los hijos de Dios, que hemos sido redimidos, salvados por la sangre de Cristo Jesús. Ese acusador, por excelencia, es el diablo, el mentiroso, porque eso es lo que significa diablo. La Biblia dice que cuando el diablo miente, habla de sí mismo, porque esa es su naturaleza. No hay verdad en él. Por lo tanto, es padre de mentira. Entonces él va delante de Dios, acusa a aquellos que procuramos hacer el bien, porque ciertamente fallamos en nuestro día a día. No somos perfectos, no por haber creído en Dios y haberle aceptado a través de una oración, de una vida constante de oración, consagración, lectura de la palabra, o sea, la Biblia. No por eso ya nos salieron alitas y una aureola y ya no tocamos el piso. No es así. La vida es una prueba constante, nos exponemos a muchas cosas, nos ensuciamos, tenemos que volvernos a limpiar, fallamos, tenemos que pedir perdón, reconocer nuestro error y enmendar en todo lo posible nuestra falla para poder avanzar. Entonces, el diablo siempre está ahí. Él y todos los que le siguen o los que son influenciados por él, acusando a los que tratamos de hacer lo bueno. Ojo, no estoy diciendo que estén acusando a los buenos, a los que ya somos perfectos. No, no es eso. Simplemente a los que tenemos la intención de hacer lo bueno, de agradar a Dios. Hay un texto que vamos a ver más adelante donde se explica esto, de que los que buscamos agradar a Dios somos perseguidos, menospreciados por el mundo, y la gente que no tiene temor de Dios o que no ama a Dios simplemente no puede descansar hasta que no daña a alguien que sí quiere hacer lo bueno. Entonces, nuestra fe y nuestro corazón son sometidos a prueba cada día para apoyar un poco más o para apoyar mejor, más profundamente en las Sagradas Escrituras lo que estoy diciendo de que el diablo es un acusador. Vamos al libro de Job, capítulo 1, 6 al 12. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí hacemos un alto. Recordemos que antes de Jesucristo, los únicos que podían llamarse hijos de Dios eran aquellos que habían sido creados por Dios directamente, que habitaban en un cuerpo, por así decirlo, espiritual, es decir, los ángeles. Ellos eran llamados hijos de Dios. Recordemos que el diablo también se encontró entre ellos. Hasta después es que podemos llamarnos hijos de Dios los seres humanos, que somos criaturas de Dios, somos creados por Dios. Pero para poder ser hechos hijos de Dios, tenemos que pasar por otro proceso y reconocer al Señor Jesús y ser redimidos. Pero eso es otro tema, eso es otro video. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tristemente, esa es la realidad. La deba uno o no,
los enemigos, o en este caso el enemigo de nuestras almas, y los que lo siguen y lo obedecen o son influenciados por él, nos van a estar acusando constantemente hasta de lo que no hicimos. Si hicimos, porque hicimos. Si no hicimos, porque no lo hicimos. Si dijimos o si no dijimos, todo es motivo de acusación. Por eso interviene, por eso es necesario que intervenga el Señor Jesús como abogado. Él está para defendernos. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre, porque Él tomó condición humana para poder entendernos, para compadecerse de nosotros, para mostrarnos el camino, pero también para ir delante del Padre Celestial y decir, mira, ese mentiroso podrá decir lo que sea, pero fulano o fulana es mi hijo, es mi hija, yo pagué por sus pecados, Él aceptó ese pago por mis pecados, por sus pecados, quiero decir, perdón. Es que estoy hablando ya de forma personal porque hay que apropiarse de la palabra. Jesucristo pagó por mis pecados. Entonces, ¿qué hago yo? Hablando de mí, no de los demás, porque la Biblia es eso. Más que utilizar la Biblia como una espada para atacar a otros, debemos primeramente utilizarla como un espejo para reflejarnos en ella. Entonces, yo sé que necesito a Jesucristo que interceda por mí, porque ni siquiera estoy seguro, tengo idea de todo lo que el enemigo ha dicho de mí, de lo que me ha acusado de juicios infundados. Solamente Dios lo sabe. Y esas personas que han sido influenciadas por el mal para hacerme daño cuando he querido hacer el bien, porque casualmente nos pasa a todos que cuando muchas veces no nos portamos tan bien, nadie dice nada, y a veces irónicamente hacemos algo malo y la gente hasta lo aplaude, pero cuando queremos hacer algo bueno, algo bien, de todo corazón, para agradar a Dios y no para agradar a la gente, entonces ahí la gente protesta y la gente nos acusa de arrogantes, de creídos, de esto, de aquello, del otro, y nos buscan mil errores y nos acusan, y lo peor de todo es que la mayoría de las veces es a nuestras espaldas, pero para eso está Jesucristo, que también, aparte de haber sido ser humano, aparte de haber estado en la tierra, caminado entre los hombres, también es Dios y lo sabe todo. En su ser divino, en su calidad de Dios omnipresente, omnipotente, omnisapiente, Él está ahí. Justo cuando llega el enemigo a acusarnos, también Él está ahí, a la diestra del Padre, para defendernos, para abogar, hablar a nuestro favor. Entonces, todos fallamos, aunque digamos que ya estamos en el camino de Dios. Nos guste o no, seguimos pecando mientras tengamos este cuerpo contaminado de corrupción, que dice la Biblia, va a perecer, va a volver al polvo. Mientras estemos en esta condición humana, estamos sujetos a poder fallar, es decir, a pecar. Entonces, vamos a Primera de Juan. Hay algo muy interesante que me gustaría compartir para demostrar, para evidenciar que aún en los más grandes siervos de Dios existió esta condición de pecado, de acusaciones, de pruebas, de luchas, donde requirieron poner las cosas en su lugar, llamar las cosas como lo que son y pedir ayuda de lo alto. Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versos 4 a 15. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, o sea, Él, Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí hay algo que me gustaría explicar, que yo puedo visualizar entre líneas, cuando dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo unigénito, único, con las características divinas, de autoridad, de poder, y todo esto que ya mencioné, omnisapiencia, omnipotencia, omnipresencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es Jesucristo, deshizo las obras del diablo en la cruz del Calvario. Me refiero a la esclavitud de condenación y perdición sobre las almas, sobre la creación de Dios, que se manifestó desde el primer hombre, Adán.
Entonces, Jesucristo deshace ahí las obras del diablo, las acusaciones, porque la Biblia dice que toda acta y todo decreto que nos será contraria, toda acta de decreto que nos será contraria, fue clavada en la cruz. De esa manera Él deshizo, Jesucristo deshizo esos argumentos del mal, pero también los deshace constantemente cada vez que el enemigo quiere acusarnos, enjuiciarnos y dañarnos. Seguimos leyendo verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, creemos en Él y somos guiados por el Espíritu Santo porque Él viene a morar en nosotros, en nuestro ser interior, en nuestro cuerpo. Y entonces somos templos del Espíritu Santo. Él nos instruye, Él nos dirige y nuestra naturaleza va cambiando. Entonces, por eso dice, la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué dice que no podemos pecar ya? Y estoy diciendo, y otras partes evidencian que uno falla, uno peca. Ahorita lo explico, seguimos leyendo verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo empieza a evidenciarse de quién es quién en el amor o en el desamor que emana de sí mismo. Porque, bueno, aunque hay amores fingidos, eso sí, pero bueno. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, lo que les decía al principio. Cuando alguien hace lo injusto, ama hacer lo injusto, ama hacer el mal, automáticamente odia a los que deseamos hacer el bien. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahí se ve, ahí se evidencia que nuestra naturaleza ha sido cambiada desde nuestro corazón y que sigue siendo eso que nos va transformando y cambiando constantemente para perfeccionarnos en Dios y en su amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, o sea, en Jesucristo. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow. Ahí es donde yo entiendo y veo que muchas veces esa gente, esos falsos hijos de Dios, lobos con piel de oveja, que se disfrazan de ángeles de luz, pero son todo lo contrario, acusan a los hermanos, los señalan, exponen su pecado, los enjuician, los ridiculizan, los condenan y casi los envían vivos al infierno. Esos no son los hijos de Dios, o al menos eso no es lo que Dios quiere de sus hijos, no es lo que quiere que hagamos, no es la actitud. La actitud de un verdadero hijo de Dios, en quien obra el amor de Dios, es de restauración, de compasión, de ayuda hacia los demás. Así que esos que dicen, es que yo les digo su pecado, esto, arrepiéntanse, pecadores, esto, aquello, lo otro, y se los digo por su bien, para que no se vayan a infierno. Esos no aman a las almas, ni aman a Dios, porque eso nada aporta. Ese es un evangelio de condenación. Jesucristo vino a predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, es decir, un evangelio de paz, de amor, de esperanza, de salvación y de reconciliación con Dios. Entonces, ahí se ve, pues, el Señor Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, no en que se critiquen, en que se juzguen los unos a los otros. Entonces, aquí estamos viendo que el que peca no es de Dios, que es del diablo. Pero si decimos que estamos sujetos a poder pecar, ahí como que parece que hay una contradicción. Pero un poco antes, en el mismo capítulo 3 de Primera de Juan, verso 1 al 3, podemos leer lo siguiente, y esto nos aclara esta aparente contradicción. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Celestial, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, somos santos, somos perfectos por fe. Pero todavía esa perfección, esa santidad no se manifiesta completamente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, nos purificamos confiando, creyendo en Dios, depositando nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra vida, todo en Dios, en Jesucristo, en la obra que Él hizo por nosotros, en su amor. Entonces, sí es un proceso. ¿Cuál es la diferencia que yo veo aquí que nos hace ver que somos hijos de Dios, que estamos en lo correcto, que estamos haciendo el bien, que estamos practicando la justicia y no practicando el pecado? Miren, pecado es como cuando uno lanza un dardo, cuando uno practica el tiro al blanco y desatina. Eso es pecado, es errar, es fallar. Entonces, digamos que hay dos paneles donde estamos apuntando el tiro al blanco. Uno es para atinarle a la justicia, al bien, a lo que agrada a Dios, y otro es para atinarle al pecado. El que practica el pecado es el que está lanzando el dardo siempre hacia esos circulitos, hacia ese blanco, donde está el pecado, y está practicando hasta que va mejorando en la forma en la que maquina el mal, en la que lo comete, y el que hace, o que quiere hacer el bien, está practicando en ese otro lado, tirando hacia allá, practicando su puntería, hasta que se vuelve más diestro, más atinado, y bueno, uno llega a cometer menos errores. Es eso. La diferencia entre uno y otro es que lanzamos, dirigimos nuestro dardo hacia diferente dirección. Entonces, seguimos leyendo un poquito de esto. Gálatas 2, 11 al 21. Me gustaría compartir este texto porque aquí vemos que el apóstol San Pedro también pecó, también falló, como un hipócrita. En su momento, el apóstol San Pablo, que muchos juzgan de severo, de legalista, llegó y le dijo sus verdades en su cara, como debe ser de frente, lo exhortó, lo amonestó, le mostró su error. Y bueno, aquí vamos a ver el resultado, pero primero hay que ver, analizar la situación. Gálatas 2, 11 al 21, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, le resistí cara a cara, o sea, lo confronté de frente. Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, o sea, en su fingimiento, participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, no es por nosotros, no es por lo bien que nos portemos, o por lo perfecto santos que nos creamos, que nos vamos a ganar el cielo, para nada. Por eso, un verso antes, en verso 20, el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, él reconoce que está en una condición pecaminosa, que todavía hay obras de la carne con las que él tiene que luchar, pero él vive todo eso creyendo, manteniendo su fe en el Hijo de Dios, porque el justo por la fe vivirá.
no por su justicia, es por la fe en Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hay que creer, hay que confiar verdaderamente, genuinamente en Jesucristo para poder ser justificado por fe y no por obras. Porque por obras nadie será justificado, nadie se va a salvar por sus obras. Porque todos hemos pecado, dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, el mismo apóstol Pedro, podemos ver fallo de hipócrita, fallo de santurrón, de legalista, y el apóstol Pablo, que pareciera muchas veces que es legalista, que es severo con la gente, él lo hizo así para confrontarlo, pero realmente el apóstol Pablo es una persona que, si analizamos historias, una persona que lo dio todo para seguir al Señor Jesús. Y se requiere de mucha humildad también para poder hablar como Él, porque para hablar de esa manera primero Él tuvo que reconocer su condición. Y Él dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces, ahí Él está evidenciando que falla, que está en esa condición humana, donde está sujeto a pecar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Vuelvo otra vez a lo mismo. Entre los justos y los injustos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, pues que el que tiene a Jesucristo en el corazón y al Espíritu Santo también en su ser interior, habitando y guiándolo, instruyéndole, el mismo Espíritu Santo no te hace sentir en paz cuando fallas, te revela tu condición, te hace sentir dolido cuando hieres el corazón de Dios, cuando lastimas al Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo, como parte de la divinidad, tiene una personalidad, siente, tiene emociones, por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, por último, Proverbios 4, 13 al 19, nos viene a dar un poquito más de luz, de revelación en todo eso que estamos hablando. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Lo que había dicho antes, aquí lo dice. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Por eso dicen, yo estoy bien, ellos son los que están mal, mira. Y se les hace fácil señalar los errores de los que están en esa lucha por hacer el bien, por ser mejor cada día. Y creen que pueden tapar sus propios errores porque no se dan cuenta que sus errores, sus fallas, sus pecados y su maldad son evidentes y están desnudos completamente delante de los ojos de Dios. Pero aquí dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está la revelación. El justo, el Hijo de Dios, el que hace el bien, el que no practica el pecado, dice, es como la luz de la aurora, es decir, va en aumento, todavía no es perfecto, todavía no es completamente santo, pero está en ese proceso de crecimiento donde la luz de Dios se va manifestando día a día y va creciendo y echando fuera toda tiniebla, toda oscuridad, toda obra del reino de las tinieblas, poco a poco va saliendo de nosotros hasta que el día es perfecto. Entonces, ese día de perfección, de plenitud, va a ser hasta que ya no estemos en este cuerpo. Así que yo diría, aquellos que estamos en el camino de Dios, que nos identificamos como hijos de Dios, no nos creamos mejor que los demás. Recordemos de dónde Dios nos sacó y ayudemos a otros a ser salvados, como una vez Dios también salvó nuestras vidas, nos dio esperanza, nos dio luz, nos dio amor, nos adoptó como sus hijos. Y si tú eres ese, uno de esos que no cree en Dios, que piensa que Dios es injusto, que odia a aquellos que procuran hacer el bien, pero sabes, reconoces que hay algo que se necesita en tu vida, que no estás en paz, por eso quieres hacer esto, aquello, otro, y nada te llena, nada te sacia. Yo quiero decirte que
Dios no te juzga, todavía no. Llegará el momento en que todos daremos cuentas ante Dios. Pero la Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Entre tanto que Él está cercano. Habrá un día donde ya no habrá más tiempo, no habrá oportunidad de cambiar. Pero mientras tanto, hay esperanza. Así que Jesucristo es mi abogado, Jesucristo es mi amigo, Jesucristo es mi defensor. Y yo puedo decir a toda la gente, aun a los que no creen en Dios, cuando Jesucristo es revelado a nuestras vidas de esa forma, ya no tenemos por qué pelear con la gente, porque sabemos que tenemos a alguien que nos defienda, que nos defiende constantemente, todos los días. Y nuestra tarea como hijos de Dios, que hemos recibido el amor de Dios, es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido amor, damos amor. Hemos recibido perdón, damos perdón. Hemos recibido salvación, compartimos esa salvación. Y Dios te bendiga.